han coincidido conmigo en que el texto que tenemos para la clase de hoy, el modelo de propaganda de Chomsky, es quizás el mejor de la cursada o no les pareció en absoluto eso. ¿Leyeron? Esteban, perdón, recién le pregunté a Luzmila y me dijo que se colgó en avisar que tuvo un problema en el trabajo. Bueno, tomo nota. ¿Pudieron leer el texto de Chomsky? Yo lo leí, profe, pero no lo llegué a entender bien. Quizás sí, Anabela. A ver, ¿qué entendiste? ¿Alguna idea central? ¿Algún comentario que puedas dar? Sé que trataba de todo lo que era de los anuncios y cosas así, pero no entendía bien en qué se enfocaba. Bien, digamos que anuncios es una palabra muy del presente y la palabra acá más atinada sería propaganda, ¿no? Propaganda en el sentido de propaganda que puede ser política, pero la propaganda en general, ¿no es cierto? De la relación que tiene el periodismo con la propaganda, de la relación que tiene el periodismo con el poder. Eso es el punto que más le importa a Chomsky en este texto. Estamos hablando de un texto que se llama Los Guardianes de la Libertad, que es como, ¿cómo decirlo? La obra más importante de uno de los pensadores más importantes de nuestra era, que dicho sea de paso, está vivo Noam Chomsky. Creo que es el primero de todos los textos que hemos dado hasta ahora de alguien que está vivo. Tiene 97 años y no solo está vivo, sino que no está hecho un vegetal en una silla de ruedas a punto de morir. No, no, no. Es un pensador que está activo, un filántropo, activista, que persigue todas las causas nobles, es un faro para todos nosotros, o debería serlo. Tiene una página en Facebook que es muy interesante, que cada vez menos, pero de cada tanto hay publicaciones. El año pasado no, el año pasado hubo una fake news feroz que había muerto. Recorrió el mundo esa fake news. Y hubo mucha gente que lo creyó. Hubo hasta famosos que lo despidieron en redes y no murió. He visto que ha dado conferencias, dice Dina. Sí, señora. Así es. Bueno, antes de comenzar la clase, vieron que siempre si sucede alguna cosa muy importante para nuestra sociedad, siempre la comentamos en clase. Quería conocer si alguna tenía una impresión, opinión o algo para decir con respecto a la muerte del gran Indio Solari. Si alguna es ricotera o algo por el estilo, me quiere contar algo, es el momento, que me interesa. No hay Yo ricoteras. lo iba a ver desde que era muy peque, Muy bien, así Dina. que fue una gran parte de mí. Muy bien. Yo creo que de todos nosotros, aunque sea un poquito en algún momento de nuestras vidas, nos marcó la música del Indio, de Sky, de Los Redondos. En fin, parecería que se mueren Sí, los ya buenos. no tenía que ver con una ideología musical, me parece que a todos nos atravesaba de alguna forma. Tal cual, tal Eh, cual. sí, sí. Y bueno, cayó muchas bocas. En el último tiempo lo que pasó es Rock que... argentino también, Perdón, Anabela, repetime. que eran unos grandes del rock argentino, y ya Totalmente. quedan pocos. Nos quedan muy pocos. De ese tamaño, nos quedan muy pocos. Quizás Charlie García, León Gieco, de ese nivel astronómico, creo que solamente Charlie. De todas formas, lo de Charlie me parece que no es un fenómeno tan del pueblo como el de los redondos. Me parece que los redondos es de una clase... Claro, masivo y popular. Exactamente. No sé, me da la sensación, quizás esté equivocado, que Charlie es para un consumo más clase mediero intelectual, no sé. En cambio, los redondos me parece que es más del pueblo, más masivo. No sé, quizás esté equivocado, quizás esté yendo una pavada, pero bueno, es la impresión que tengo. Bueno, y lamentablemente en el último tiempo la cuestión del Indio Solari, sobre todo del Indio, no tanto de los redondos en general, entró en esta grieta estúpida en la que todo hay que discutirlo en base a si es peronista, si no es peronista, y los que gustaban del Indio y de repente intuyeron que quererlo o apreciarlo
era ser peronista o algo así, empezaron a odiar. Una estupidez como todo lo que pasa con Argentina cuando cae en la grieta. Bueno, vamos a empezar con el hecho del comentario y viendo que aparte de Dina nadie más quiere opinar nada. Comenzamos con el texto, el modelo de propaganda de Noam Chomsky, medios mainstream y control del pensamiento. Bueno, la pueden ver la línea de pensamiento que hay entre los textos de comunicación que venimos dando, ¿no es cierto? Una vez que salimos del mundo de la semiología, que salimos de Jacobson y de Saussure, los textos que venimos dando, de Althusser, después la industria cultural, después de Freire, ahora de Chomsky, ¿no? Todos tienen que ver con la denuncia de algo que sucede y que atenta contra la libertad de pensamiento, contra nuestras mentes, ¿no es cierto? Bueno, acá está súper claro. Estamos en el contexto de los medios masivos de comunicación de Estados Unidos ya funcionando a pleno. Ya no es la teoría de la aguja hipodérmica con los medios recién nacidos, que estábamos tratando de entender qué pasaba. No, acá estamos metidos de lleno en el juego mediático y en el juego mediático tal cual lo conocemos hoy. Si bien este texto, Los Guardianes de la Libertad del año 88, aplica plenamente a lo que sucede en la actualidad y es una denuncia sobre el funcionamiento de los medios, ¿no es cierto? Y de sus ligazones con el poder. Muy bien. Este texto tiene dos apartados que vamos a considerar a los fines del parcial. El primero se llama Un mundo filtrado y es el más largo de los dos apartados. Y el segundo se llama Los límites de lo expresable. En el apartado Un mundo filtrado nos vamos a centrar en el funcionamiento de los medios de comunicación masiva. El estudio está realizado en medios de comunicación de Estados Unidos porque Chomsky es norteamericano, de descendencia judía. Fíjense, ¿no? Esto de que a veces se da la discusión de si tal o cual es antisemita y dice, no, yo antisemita no soy antisionista, ¿no? Acá tenemos a un judío, sí. No, le quiero avisar, no puedo hacer andar la cámara. Ayer me pasó lo mismo con Met. Con Zoom ando bien, pero con Met no sé qué pasa, no me deja ver la cámara. Bueno, compensemos entonces, Paola, con participación en audio, ¿ok? Trataremos. Muy bien. Bueno, les decía, Chomsky es judío. Creo que con los nombres Noam y Chomsky nos podemos dar cuenta. El nombre completo, si me dan un segundo lo voy a googlear porque me parece interesante. Un segundo. Abraham Noam Chomsky. Ahí está. Recontra judío. Sin embargo, gran militante de la causa del pueblo palestino. ¿No es cierto? Esto muestra a las claras que no tiene nada que ver ser judío con ser sionista. Se puede ser judío y no ser sionista, como es el caso de Chomsky, y se puede no ser judío y ser sionista, como es el caso del presidente de la nación, ¿no es cierto? Esto lo menciono para que no nos confundamos, porque puede ser desorientador ver a un referente, a un pensador judío, defendiendo tan abiertamente la causa palestina. Muy bien. ¿Qué nos va a decir este primer apartado, el más largo, que se llama Un mundo filtrado? Muy bien, se va a centrar en el funcionamiento de los medios masivos de comunicación en el ámbito estadounidense. ¿Y cuál va a ser el punto de partida? Una denuncia. Esa denuncia es que las élites corporativas y gubernamentales generan propaganda. Generan mensajes propagandísticos. La propaganda es básicamente un mensaje que se emite hablando bien de uno, ¿no es cierto? De lo que uno hace.
Y estas élites corporativas y gubernamentales que generan propaganda necesitan propagarla de forma masiva y para eso recurren a los medios masivos de comunicación. En términos de Jacobson, estamos hablando del canal, el vehículo a través del cual se va a mover el mensaje, van a ser los medios masivos de comunicación. Esto nos está diciendo que los medios masivos de comunicación van a ser una suerte de cómplice, ¿no? Necesario. En que esa propaganda que generan las élites gobernantes y corporativas, que tienen intereses que rara vez o nunca coinciden con los de las masas, van a viajar a través de los medios masivos de comunicación. Y esto tiene consecuencias. Chomsky no tiene muchos reparos en hablar de manipulación, lo dice con total franqueza. Los medios masivos de comunicación jugando en combo con el poder político cultivan, generan una atmósfera de signos y de mensajes que inciden en la cosmovisión de las personas, de los receptores. Esto no nos tiene que confundir. Chomsky no está diciendo creo en la teoría hipodérmica, no está diciendo eso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el texto anterior de la teoría de la agenda setting de cuál era el grado o alcance de los efectos de los medios en los receptores? Y habíamos dicho, lo podemos debatir exactamente cuál es el punto exacto, pero que estamos seguros que esa influencia no es ni 0 ni 10. Estaba en algún lugar en el medio, ¿verdad? Bueno, Chomsky cree que los medios masivos de comunicación modernos del capitalismo tardío, que juegan en combo con el poder político, es muy alta. No dice un número, pero es muy alta. Habla de manipulación, ¿no? La premisa básica es que la información, o sea, el control de la información, la selección de la información y la emisión de la información es poder, más que nunca es poder. El mensaje es poder. Y también va a decir que esta alianza que tiene el poder político con los medios masivos de comunicación, que está al servicio de meter propaganda. Hola Valentina. Estaba diciendo que esta alianza del poder político y el poder económico que utiliza a los medios masivos de comunicación para deslizar, para meter propaganda, en las democracias se tiene que hacer de una forma medianamente disimulada. En una dictadura se puede hacer más brutalmente, ¿no? Porque no hay voces ni ninguna máscara que sostener, ¿no es cierto? Uno puede decir, lo hacemos porque sí, porque somos una dictadura. En democracia eso no se puede. La palabra que utiliza el autor es que la propaganda en los regímenes democráticos se mete, se desliza de forma más subrepticia, más disimulada. Todo esto que acabo de decir hasta ahora es una introducción a lo importante que viene ahora. Lo que va a decir Chomsky es que detrás de esta fachada democrática, los medios masivos de comunicación, en alianza con el poder, tienen una forma de funcionar basada en 5 filtros. 5 filtros. 5 filtros que discriminan la información publicable, decible, expresable, de la que no lo es. ¿Quién me explica, con sus palabras, qué es un filtro?
¿O para qué sirve un filtro? Para separar. A ver. Valentina dijo para separar, pero también para dejar pasar ciertas cosas y otras no, digamos. Muy bien las dos. Filtro de agua. Para seleccionar, digamos, para separar cosas, como dijo Valen, pero para seleccionar y ir reduciendo contenido o algo así. Todo lo que dijeron está muy bien, pero me parece que Rocío fue la más atinada. Porque Rocío habló de el control de lo que pasa y lo que no pasa, ¿no? Pensemos. Profe, Sí. esto sería como lo que es limpiar la información antes que salga al público, sería. Seleccionar O más sea, que limpiar. exactamente. Pero pensemos en el filtro que se usa para hacer café. ¿Cuál es la función de ese filtro? Y yo lo tomo como que es ver lo que sale a la luz y lo que no saldría a la luz en los medios. O sea. Está muy bien. Está muy bien. Un Y filtro, lo del un café filtro es caché algo... para que no se salga el contenido sucio al vaso. Bien. Por eso les planteé la analogía con el filtro del café. Cuando uno pone un filtro para hacer café, está buscando que el polvo del café no pase, ya sea al vaso o a la cafetera, y sí pase el agua. Los poros del filtro permiten que pase el agua, pero no el polvo. Es más o menos el mismo, es un colador, ¿no es cierto? Pasan algunas cosas y otras no. Que no pasen los granos, o sea, que salga, Exactamente. no sé, Y detrás del filtrado es. café Perdón, y detrás del filtrado hay que... sin. Hay un sin interés. Hablen de a una. A ver, Florencia. Hay un interés, digo. Bien, bien. ¿Quién estaba después de Florencia? Rocío, tenés desactivado el micrófono. A ver ahora. No, Caro quería hablar, me parece. Caro. No sé, justo se escuchó. Perdón, profe, Ahí sí. que se me va la señal. No, es eso, como decían las chicas, que es como que limpia la información, o sea, selecciona antes de que pueda salir a flote, ¿no? Como que políticamente dicen, no tan violentamente, pero es como que ponen para que no se asusten los receptores, ¿o no? Está bien, pero no nos vayamos tan adelante. Yo primero me preocupa que entendamos, me importa que entendamos el funcionamiento de un filtro, lo cual todos sabemos cómo funciona porque hemos visto filtro todas nuestras vidas, pero me parece que está bueno esto de poner énfasis en que algunas cosas pasan y otras cosas no pasan por un filtro. Están pensados para las dos cosas, para que algunas sí pasen y otras que no. ¿En eso estamos de acuerdo? Bien. Los medios masivos de comunicación en su operatoria, que no es inocente en absoluto, que tienen intereses, como dijo Florencia, la operatoria de los medios se basa en 5 filtros. 5 filtros que discriminan la información publicable de la que no lo es. 5 filtros que discriminan la información que se puede decir de la que no. Cosas que están permitidas y cosas que no. ¿Ok? Son 5 filtros y a los fines de que ustedes se vayan orientando con este texto, va a haber en el examen una pregunta sobre estos 5 filtros y la otra sobre el otro apartado. Entonces, estudien los 5 filtros que ahora vamos a desarrollar, no solamente para poder explicarlos, sino también para tener algún ejemplo a mano, ¿no? El primer filtro es la envergadura de la concentración de propiedad de los medios. La magnitud de los medios. La propiedad de los medios. La concentración de los medios. Esto se podría resumir todo en la configuración empresarial de los medios
en el contexto en el que vivimos. Que este texto se escribió en 1988 en Estados Unidos, en un contexto de auge del modelo neoliberal, ¿no es cierto? Piensen que esto fue escrito en el 88. El modelo neoliberal fue insertado a fuerza de tiros, secuestros y desapariciones en la Argentina en el año 76 hasta el 83. Después retornó la democracia, llegó Alfonsín. Alfonsín, referente radical, no abrazó el modelo neoliberal. Tampoco que lo soltó demasiado, pero no fue un referente liberal. Y hasta el 88-89 no hubo liberalismo en la Argentina. En el 88 se escribe este texto y en el 89 ¿qué pasa en Argentina? Asume el presidente Carlos Saúl Menem, otro referente del neoliberalismo, pero esta vez elegido en democracia, ¿no? ¿Y qué pasa con Menem? Menem es famoso por un montón de cuestiones, algunos se acordarán, otros lo habrán estudiado, de Privatización de empresas. privatización de empresas. Privatización de empresas. Y sobre todo, bueno, sí, ajuste por supuesto también. El liberalismo es un combo que siempre es igual, ¿no? Ajuste siempre. Privatizaciones siempre. Desregulaciones siempre. Y esas desregulaciones sirven, por ejemplo, para que si yo tengo una posición dominante en el mercado, no tengo ninguna traba o imposibilidad para seguir comprando y comprando y comprando empresas para que mi posición sea cada vez más monopólica o oligopólica. ¿Qué es un oligopolio? ¿Saben qué es? O empecemos por qué es un monopolio. Con sus palabras, no hace falta una definición así canónica. Una unión, un grupo, una unión. Pueden darme un ejemplo si no tienen una definición. A ver. El monopolio es el poder que tiene una sola persona. O sea, Exactamente. centralizado. Exactamente. Y en términos de empresas, ¿se les ocurre alguna empresa que monopólica? ¿Algún oligopólica, por ejemplo? Monopolio, piensen los que no viven en Campana y tienen que venir a Campana a estudiar, ¿no? ¿Qué? Metropol. Bueno, ¿quién lo dijo? Yo. Muy bien. Muy bien. La nueva Metropol opera entre Campana y Once en esa ruta de forma monopólica. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Y eso le permite a la empresa hacer cosas que no podría hacer de otra forma. Si tuviera competencia, no podría hacer algunas cosas como las que hace. Si vos tenés 20, si nosotros tuviéramos 20 empresas más que hicieran el recorrido de Campana a Once, ¿no es cierto? Muy probablemente la nueva Metropol no podría cobrar casi 7.000 pesos por un servicio directo que ya no es más diferencial, es simplemente directo, ¿no? Tampoco podría ser que los vecinos de Campana, que vivimos cerca del estadio de Dálmine, tengamos que ir a tomar un colectivo a la otra punta de Campana, ni hablar los que viven en un barrio periférico. También, ante la falta de inversión en asientos que no se reclinan o que están todos sucios o que te hacen viajar parado, bueno, si tuvieran competencia y la competencia no hace esas cosas, perderían clientes. Ahora, la condición monopólica permite que puedan hacer muchas chanchadas. Esto en el ámbito mediático se transforma en un problema aún mayor. Nosotros con la nueva Metropol, ¿qué podemos hacer? Nada, no tenemos otra opción. En algún momento parecía una opción el tren,
pero la verdad que hacer de Campana a Retiro, con un transbordo en el medio en Villa Ballester, con tramos en el que las vías del tren no fueron cambiados, entonces van muy lento. Son servicios que se te pueden cancelar y tenés Y que estar 2 horas esperando otro para volver a Campana. Tal cual, y aparte no te enterás. Si tuvieras si estamos en el siglo XXI, 2026, podría haber tranquilamente una app que te indique que un tren no va a salir, ¿no? O que va a llegar tarde. Ni hablar que podrían estar geolocalizados. No es tan difícil, ¿no? Pero bueno. Como no tenemos una alternativa, los que vivimos en Campana, estamos a la merced de esa empresa. Podemos patalear todo lo que querramos, podemos enojarnos, pero la realidad es que si queremos seguir yendo a Buenos Aires, tenemos que tomarnos ese colectivo, no hay otra opción. Esto en todos los ámbitos es un problema. Un monopolio también, que lo hemos solucionado con piratería, es por ejemplo los sistemas operativos. Microsoft, que es el dueño de Windows, tiene un monopolio. Estaríamos en problemas si alguien lo pagara. Por suerte está como normalizado tenerlo pirateado, ni hablar los Office y demás. Pero hay otros. Hay otros en otra clase de industrias. Y después están los oligopolios, que es el poder en pocas manos. Ya no en una, pero en pocas. Acá se nos vienen más ejemplos a la cabeza. Por ejemplo, la telefonía celular. Es un oligopolio. Yo estoy seguro que si les pregunto a todas ustedes qué marca de celular tienen, no sale de Samsung, Nokia, LG, Apple y la marca Xiaomi o Xiaomi, no sé cómo es. Se les puede ocurrir alguna marca más, pero no pasamos las 10 marcas. ¿No es cierto? Pensemos en los productos lácteos. Sancor, La Serenísima, o sea, el grupo Mastelone. No hay mucha más variedad. Los neumáticos, aparte de Firestone, Goodyear, no hay mucho más. Eso siempre es un problema. Y siempre se trata de que el Estado regule la formación de estos monopolios o oligopolios. O por lo menos si ya están creados, no permitir que se siga concentrando el poder en pocas manos. Porque es perjudicial para los consumidores. Tienden a subir el precio, tienden a bajar la calidad. La posición se los permite. Ahora piénsenlo esto a nivel mediático, ¿no? La concentración de la propiedad de los medios en pocas manos. Ahora pasó, lo tendré que googlear, pero lo escuché que Telefe pasó a ser del mismo grupo de América, en manos de Vila, el chabón dueño de Swiss Medical, no me sale ahora el apellido. O sea, tenemos que toda la masa mediática de nuestro país está en manos o del grupo Clarín o de Vila y... Esperen que voy a buscar el apellido porque me voy a quedar con la... CEO de Swiss Medical. A ver. Velocopit, ahí está. Velocopit. Entonces, tenemos que todo está o en manos del Grupo Clarín o en manos del Grupo América. ¿Y qué pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa cuando el poder mediático está en pocas manos? Pensemos lo siguiente. Voy a abrir otro archivito, espérenme en un segundo. Lo voy a tratar de compartir en pantalla, a ver si me sale. Ahí va. Bueno, se va a ver con el culo esto, perdón, pero... compartir pantalla acá. Y ahí. Y ahí. ¿Se ve? Sí. Bueno, está desactualizado. Es peor todavía, es mucho más grande.
Este mapa conceptual se mostraba en el año 2012 como para probar el tamaño del monstruo del Grupo Clarín a los fines de publicitar la ley de medios, ¿no? Que era una ley tendiente a no permitir que estos oligopolios bestiales proliferen o se intensifiquen. Si uno va caminando por la vida y se encuentra con el diario La Razón, después escucha Radio Mitre, después mira Canal 13, después lee el diario Clarín, después consume TIC y después se conecta a internet vía Fivertel y ve una película que la hizo Polka y otra que de Patagonic. Da la sensación, esto nos va a recordar el tema que dimos de la industria cultural, da la sensación de que hay una diversidad de cosas, una gran variedad de cosas que uno puede elegir, que hay una gran oferta y que soy yo el artífice de lo que quiero consumir, que yo decido. Bueno, esto no es así. Si todos estos medios que simulan que hay diversidad pertenecen a la misma persona o al mismo grupo mediático, lo que van a tener en común es el interés y la ideología de quienes detenten su propiedad. Entonces, lo que termina sucediendo es que... ¿Cuáles son actualmente los medios de comunicación que son opuestos a estos? ¿Sabemos? Yo creo que habría que buscar, a ver, espera que voy a buscar cómo es el grupo de C5N. Eso, C5N iba. El grupo Indalo tiene a C5N, a Minuto 1, Radio 10, Mega, Ámbito Financiero y Buenos Aires Herald. Bueno, ¿ven? Estos son más masivos, estos que vos nombraste recién. Estos que estoy nombrando ahora, que los acabo de googlear, estarían... Son los digo, pero tenés, otra opción en caso de no querer ver o que no estar de acuerdo con la política del momento. Claro, sí. Pero no mucho más que esto. Grupos mediáticos, no hay mucho más que esto. Okay. Y el grupo Indalo, que está bajo el control del empresario Cristóbal López, que está bastante también cuestionado, es bastante reciente en la historia y no quita el estado oligopólico de los medios de comunicación en Argentina. Sigue siendo oligopólico y sigue estando mal. O sea, esto es importante. No es que si piensan una cosa están bien los oligopolios y si piensan otra cosa están mal. Están mal siempre. Por más que ideológicamente yo me sienta más cercano a lo que pueda leer en ámbito financiero o el Buenos Aires Herald de lo que dice Jonathan Viale, los oligopolios están mal en todos los casos. ¿Por qué? Porque atentan contra la pluralidad de voces necesarias en una democracia. A lo que voy es que, tanto estos medios de comunicación que están por ahí son partidarios de este gobierno, ¿no? Y los otros, todos tienen la misma bajada, sí. Según pero entonces, C5N no es que tiene la bajada de la política de ahora, ¿o sí? A ver... ahí también tienen que respetar lo que dicen las élites, los gobiernos. El tema es... yo lo que entiendo es que C5N y el grupo de Indalo en general tienen como un maestro titiritero diferente, pero están bajo persiguen los intereses de otro pez gordo que está en disputa con el establishment actual. O sea, ninguno es un bebé de pecho. Lo que es importante, vamos a ver, es que para poder entrar a competir contra el grupo Indalo, contra el grupo Clarín, contra el grupo América, hace falta un nivel de poder descomunal. Claro, que nadie lo tiene. Que nadie lo tiene. Y que la desregulación que propicia el modelo neoliberal hace que sea imposible económicamente hacer oír una voz distinta a estas.
Y si no tenés como un sponsoreo de algún poderoso, el juego mediático no lo podés jugar, no estás invitado, no podés. De eso se trata este primer filtro. El panorama mediático se configura en estas democracias modernas, liberales, como un ámbito oligopolístico, va a decir el texto, basado en enormes concentraciones empresariales. Claro, suelen defenderse de intereses económicos empresariales, sí sería. Es que son los que hacen posible el funcionamiento tan caro que tienen estos grupos, porque aparte el comportamiento de estos grupos es muy de piraña, en el sentido de que si hay una voz disonante haciendo ruido por ahí, la mejor forma de desactivarla, esa voz, es comprándola. Los sobres. Claro, pero pensémoslo también en empresas. Yo hablaba con alguien que trabaja en Nestlé y me contaba que de repente aparece, no sé, Bonafide a competirle en el mundo del café. Y cuando se transformó en un grano en el orto Bonafide, van y la compran. Y punto. Claro. Y no hay mucho problema en si es muy cara. La cuestión es desactivarla. Ahora, ese tipo de conducta. Pero sería combinar las competencias. Exactamente, pero el tema es que el modelo neoliberal y las políticas neoliberales permiten que estas cosas puedan pasar ilimitadamente, que el tamaño de las empresas, en este caso las empresas mediáticas, pueda llegar a ser ilimitada, gigantesca. Esta es la cuestión por la cual en Argentina y en muchos países, pero en Argentina un caso ejemplar, se planteó una ley de medios. Se planteó una ley de medios para ponerle algún límite a la concentración mediática. Porque lo que se ve es que en Argentina no hay espacio para los medios alternativos, no hay espacios. Hoy tenemos representado en los medios estas dos vertientes, nosotros estos dos lugares lugares comunes de la grieta. Tenemos por un lado el Grupo Clarín, que sabemos qué intereses representa. La Nación es el mismo interés, pero más dedicado a otro sector social, por así decirlo, pero es más de lo mismo. Y por el otro lado tenemos los que intentan usurparle el poder, quitárselos, ¿no es cierto? Pero todo lo otro posible que se puede decir, no se puede decir porque no pasa el filtro. No pasa el filtro. El primer filtro que habla Chomsky es este. La magnitud de la concentración de las empresas periodísticas propicia la formación de oligopolios que terminan siendo tan poderosos que para competirles a ellos hay que tener billones, dice el texto, billones de dólares. El texto está pensado en Estados Unidos. Para empezar a competir a los colosos norteamericanos, Chomsky dice que en los 90 había 10 en Estados Unidos. Estados Unidos, piensen que tiene 10 veces más población que Argentina. En los años 90 había solamente 10 macroempresas controlando la comunicación norteamericana. 10. Nosotros pudimos mencionar, yo mencioné el Grupo Clarín, ahora el Grupo América, que es más reciente, y Florencia mencionó lo del Grupo Índalo. Nosotros pudimos mencionar 3. ¿Qué hay por fuera de eso? La verdad no se sabe qué hay por fuera de eso. Y esto es un problema, porque acá el filtro funciona de esta forma. Si no tenés miles de millones de dólares, no podés competir, no podés nadar en esta pecera que está llena de tiburones. No podés competir. Tu voz no se puede escuchar si de movida vos no tenés miles de millones de dólares. Los medios de comunicación masiva con escaso poder financiero
son barridos o son ignorados. Y para terminar este punto, ¿cómo va a ser la naturaleza de los mensajes emitidos por estos medios concentrados y oligopolizados? Bueno, van a ser contenidos proclives a retroalimentar la ideología que les da cobijo, orientados totalmente hacia el mercado, la rentabilidad y los beneficios. Porque la concentración se produce por plata, no en el afán de informar mejor o querer brindar un mejor servicio a la comunidad. Entonces el primer filtro tiene que ver con esto. Ya de movida, si no contás con muchísima plata, tu voz no se va a escuchar. Va a ser o ignorada o barrida. Por este filtro solamente pasan los peces gordos. Segundo filtro. La publicidad como fuente principal de ingresos. Esto es interesante pensarlo. Acá lo que está diciendo es que la publicidad como fuente principal de ingresos funciona como un filtro. ¿Estamos de acuerdo en cómo funcionan los medios? ¿Cómo hacen plata los medios? Cuando nosotros estamos viendo un partido de fútbol, una película, un noticiero, que haya receptores recibiendo ese mensaje no genera plata. La plata no la genera Rodolfo Barili diciendo: estas han sido las noticias y se las hemos contado, no sé cómo es la frase que dice él. Ahí sería, profe, el que genera son los anunciantes, ¿o no, profe? Exactamente. La plata llega con la publicidad. Esto ha sido prácticamente siempre, pero no fue siempre así, no nacieron así los medios de comunicación. Chomsky va a recordar que inicialmente, previo al siglo XIX, en el siglo XIX se empieza a adoptar la publicidad como forma de ingreso de los medios. El precio de un diario, cuando apenas salieron, el precio de un diario debía poder cubrir todos los costos del diario. Es decir, si cuesta hacer un diario 10 pesos, yo lo puedo vender en 11 y tener 1 de ganancia, ¿no es cierto? Ahora, en algún momento de la historia entra a la acción, a la ecuación, la publicidad. Los anuncios, ¿no es cierto? Entonces, los periódicos que atraían anuncios podían permitirse competir ofreciendo un mejor precio. ¿Por qué? Porque ahora parte de la plata necesaria para subsistir ya no es solamente la venta de los periódicos, sino también del aporte publicitario, del anuncio. Y esto, que parece obvio y que parece que es lógico y normal, que está bien, si lo pensamos detenidamente, funciona como un filtro. ¿Por qué? Porque en la competencia entre un periódico que tiene anuncios y un periódico que no los tiene, el que se ve perjudicado es el que no los tiene, porque no va a poder bajar el precio por la unidad, porque va a perder clientes y porque va a ser menos elegido, menos comprado por su precio más alto. Es una desventaja. Entonces lo que termina sucediendo es esta como dependencia casi dictatorial del ingreso a la publicidad, y la elección del consumidor del diario ya no es por los contenidos del diario, Sino es por lo que le genera más ingresos. sino Que porque, conviene más. exactamente, porque al fin y al cabo, si vos tenés
diario contra diario, y tu razón por la cual elegir uno sobre el otro es que es más accesible, la elección no la estás haciendo por contenidos, la estás haciendo porque es más barata. El razonamiento capitalista es más barato comprar un diario que sale 10 pesos a uno que sale 35. ¿No es cierto? Ahora, el problema con la publicidad es que la publicidad no es inocente. Esto lo podemos ver todos. ¿Por qué no es inocente? Primero hay que tener en cuenta que en el momento que se produce una competencia entre un diario que tiene publicidad y que por ende puede bajar los costos, puede bajar su precio, porque parte de los costos están pagados por esta publicidad contra otro que no tiene publicidad, termina llevando a aquellos medios que no tienen publicidad a la disolución, a desaparecer. Y los medios que subsisten gracias al ingreso proveniente de los anuncios ejercen para sí mismos una autocensura que tiene que ver que cuando uno tiene un anuncio no va a ir en contra de lo que vende o anuncia ese anuncio. Los anunciantes no van a ir a apoyar un programa de televisión o no van a poner un aviso en un diario que ataca sus propios intereses. Pensémoslo de esta forma. Pensemos en Campana o Escobar o en las ciudades en las que vivimos nosotros. Pensemos en un diario de nuestras ciudades o un portal de noticias de nuestras ciudades. En Campana tenemos muchos ejemplos porque tenemos muchas empresas grandes, ¿no? Pensemos en Action o Tenaris, que las conocemos todos acá en Campana. Sería muy difícil para un medio que decide no contar con estas empresas como anunciantes competir contra medios que aceptan el dinero de estas empresas como anunciantes. Porque estas empresas ponen mucha plata, o por lo menos para un emprendedor mediático pequeño de una ciudad, por ahí recibir 300.000 o 400.000 pesos de esta empresa, que para ellos para esas empresas es un vuelto, pero al periodista local le cambia la existencia, ¿no es cierto? Más si agarra 2 o 3 publicidades de este tipo. Ahora, vayamos al caso primero de Action, ¿no? Yo tengo un portal de noticias, se llama Campana al Instante, y acepto poner en mi página web un banner que diga Refinería Action, la mejor de América del Sur, qué sé yo. Y sucede, no sé si ustedes sabían que en Campana, en la década del 40, creo, o 30, después les puedo decir bien, sucedió una catástrofe con la refinería. Salió la única vez en la historia de Campana que fuimos noticia a nivel mundial, ya no de Argentina, mundial, primera plana de todos los diarios del mundo, fue por la explosión que tuvo la refinería de Campana, en ese momento de capitales norteamericanos, ahora es ¿cómo se llama? De la familia Bulgeroni, acá en Action. Pero piensen si de repente se detecta una pérdida de petróleo de un barco de ellos, o explota un silo con petróleo, o algún desastre ambiental o lo que fuera. Ese medio que tiene esa publicidad y ese anuncio de Action, ¿puede publicarla? ¿Puede salir a recoger esa noticia y decir pasó esto y el daño ambiental es este? ¿Puede hacerlo? Y no, porque son sus anunciantes. No, porque lo perjudica. Puede hacerlo, pero si lo hace, pierde el anunciante. Es lógico. Pensemos ahora el caso de Tenaris. Tenaris pone plata en todos los medios de Campana, quizás en los de la zona también, y eso ha generado que en Campana hayan pasado cualquier cantidad de barbaridades
en relación a los derechos humanos. En Campana tenemos centros clandestinos de detención por todos lados, desaparecidos por todos lados, y muchos de ellos, hay un famoso episodio que se llamó La Noche de los Tubos, ¿no? Con trabajadores de Tenaris, y en Campana nadie tiene la más puta idea de eso. No solamente no tiene idea la gente en la sociedad, sino que en los sistemas educativos de Campana, primaria, secundaria y terciaria, no se toca el tema. No está escrito en ningún lado. O sea, han logrado callar hasta el sistema educativo. No se enseña en ningún lado. Me gustaría, quizás habría que ver en el Instituto 15 si en la carrera de historia en algún momento algún docente se animará a dar estos temas, ¿no? Explicar lo que pasó en Campana. Solo sabía de la fábrica Ford como centro clandestino. Bueno, la Ford de Pacheco, muy bien Dina, tiene una diferencia con respecto a Tenaris en Campana. ¿Cuál es la diferencia? Las dos empresas grandes se pusieron al servicio de la dictadura y entregaron compañeros trabajadores. Y se han encontrado restos humanos en las empresas, han hecho un desastre. ¿Cuál es la diferencia? Que Ford pidió perdón y se puso a disposición de la justicia para que se dilucide cuál es la verdad, dejó que examinaran su territorio, permitió a los expertos forenses que hagan excavaciones, y Tenaris nunca lo permitió, nunca pidió perdón y quiere todo el tiempo hacer como que no pasó. De hecho, en Campana, es incluso cerca de mi casa, en Campana hay señalizados como centros clandestinos de detención 2 lugares nada más. Lo que era el ex tiro federal y la comisaría de Campana. Hay 5 o 6, pero estos 2 son los que están señalizados. En el tiro federal entrenan las inferiores de Villa Dálmine ahí. Estaban queriendo agrandar el predio donde entrenan las inferiores y empezaron a excavar para hacer canchas y empezaron a darse cuenta que estaban encontrando huesos humanos. Y intervino la justicia y hubo una orden judicial de que en ese lugar, como se estaba investigando por posibles delitos de lesa humanidad, no se podía tocar nada a la empresa. Era una orden para la empresa, no podés tocar nada. Interrumpí lo que estás haciendo y no toques nada. Tenaris desoyó esa orden judicial y rompió todo lo que podía ser hoy pruebas claves para la restitución de identidades. O sea, no solo que nunca se arrepintió de nada, sino que obstaculizó todo lo que pudo la justicia. Entonces imagínense, perdón el rodeo tan largo, pero aprovecho para contar un poco sobre esto que pasa en Campana, porque en Campana te hacen una maratón, ¿no? Los famosos 10K Tenaris, y la fiesta genial de fin de año, y te traen a Airbag, porque tienen plata, les sobra, y está toda la comunidad feliz. Y el problema es, yo quiero creer que son felices porque no saben. Sería muy triste pensar que saben y no les importa, ¿no? Pero bueno, yo me aferro a la idea de que no saben lo que pasó. Ahora, imagínense un medio de comunicación que acepta el anuncio de Tenaris, o de Sin Costura, o de la Fundación Proa, o de tantas otras cosas que tiene Tenaris, y que decide el 24 de marzo poner una nota que habla sobre los desaparecidos de Tenaris, la noche de los tubos, y empieza a hablar de la complicidad de la empresa con la dictadura, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que duraría ese anuncio en esos medios? No, profe. No. Y entonces, piensen ustedes y pónganse en el lugar de un dueño de un medio de comunicación local. A ustedes les ofrecen 500.000 pesos por mes por poner un banner. Un banner es espacio digital, o sea que es reproducible ad infinitum, no es espacio físico real. 500.000 pesos por mes para poner un banner de Tenaris, y lo único que tienen que hacer es no decir nada. Les pagan por poner un banner y por cerrar el ojete, básicamente. Qué difícil negarse, ¿no? Qué difícil negarse. Qué difícil negarse.
Y obviamente, va a decir esto Chomsky, no está, ni siquiera hace falta escribir la prohibición, es una autocensura. El dueño del medio se da cuenta solo de que no puede ir en contra de sus anunciantes. Y que los mensajes que emita ese medio tienen que estar en línea con la línea ideológica de su anunciante. Esto funciona, ahora lo pueden ver que funciona como una censura. ¿Lo ven cómo funciona el filtro? En el momento en que entra a la ecuación los anunciantes. Obviamente, no pasa nada con la panadería Pedrito, ¿no? Pero la panadería Pedrito no mueve la aguja. Acá lo que importa son, cuando hablábamos al comienzo del texto, ¿no? Las élites corporativas y gubernamentales, no la pizzería Los Vascos. Tenaris es una élite corporativa. Y que tan élite corporativa es que influyen los gobiernos. Los gobiernos saben que estar bien o mal con Paolo Roca importa. Pensemos, no voy a dar nombres, pero los problemas que han tenido algunos presidentes por no pactar con Paolo Roca. Bueno, todo este gran rodeo es para mostrarles cómo, aunque parezca natural que los medios tengan auspicios, no siempre fue así, no siempre tuvieron. Y cuando aparecen los auspicios, los mensajes que se pueden emitir son menos. Ese es el punto 2. Punto 3. Tercer filtro. Dependencia de la información proporcionada por el gobierno, empresas y otros órganos de poder. Yo de esto les puedo hablar muchísimo. Este tercer filtro lo que va a decir es lo siguiente, que el modelo de propaganda del que está hablando Chomsky funciona, tiene como nafta la información que es generada por el gobierno, las administraciones públicas, las instituciones burocráticas y las corporaciones, lo que veníamos hablando recién. Repito, este modelo de propaganda funciona con información generada por el gobierno, las administraciones públicas, las instituciones y las corporaciones. ¿Qué es lo que tendría que hacerles ruido a ustedes? Que uno tendría que pensar que el modelo actual del periodismo funciona con información generada por los propios medios. Así como nosotros tendríamos que pensar. Nosotros tendríamos que pensar que los medios, que se supone que son los emisores del mensaje, construyen el mensaje. Acá nos están diciendo que los ideólogos y constructores del mensaje están en otro lado. La información que reciben los medios y los periodistas está cuidadosamente preparada y armada por otros. ¿Quiénes son esos otros? Las burocracias, las empresas, las corporaciones. ¿Y para qué? Para dos cosas. Facilitarles el trabajo a los periodistas y a los comunicadores y a los medios, pero sobre todo para que estos transmitan el mensaje que ellos quieren. Y que sea menos costoso. No solo que sea menos costoso, aparte pagan por esto. Volvemos a lo mismo de recién. Yo les decía a ustedes, ¿ustedes serían capaces de negarse a recibir 500.000 pesos por mes por poner un banner JPG y por cerrar bien el culito? Eso es todo lo que tienen que hacer, poner un banner y callarse. Es muy tentador, es plata por nada. ¿No? Ahora,
El tema es cómo te vas a dormir por las noches y cómo apoyás la cabeza en la almohada y decís, che, ¿yo soy cómplice de estos hijos de puta? Bueno, el tema es que en el mundo del periodismo, como en muchos otros mundos, esta cuestión moral no existe. Hay gente que nació con la capacidad para tener estómago, ¿no? O sea, si antes había gente capaz de entregar compañeros trabajadores, piensen si no va a haber ahora gente que va a tener problema por callarse la boca por plata. Bien, entonces para que ustedes... No, y además, ¿cómo vas en contra de semejantes monstruos? O sea, eso está peligroso. Es peligroso, no solo es peligroso, sino que vos No podés, no. imagínate que elegís el otro camino. El otro camino es no recibir los 500.000 pesos y elegir no callarte la boca. Si lo traduzco al castellano básico, esto es perder plata y tener que ponerte a trabajar vos. Porque para poder hacer un trabajo de investigación que cuente qué es lo que hacía Tenaris en la dictadura, tenés que estudiar, tenés que leer, tenés que investigar, hacer entrevistas. Te pongan piedras en el camino para que te terminas fundido, porque es así, o sea, ¿cómo haces contra todo ese potencial? Pero No, aparte calculo que también debe haber amenazas y demás, o sea, no es tan fácil como ponerse en contra. Bueno, pero entonces pensémoslo así. Porque yo sé que, por ejemplo, en los medios de campana no hay ninguna amenaza, ¿eh? O sea, yo los entendería más y los justificaría más si hacen lo que hacen por una amenaza, porque tienen miedo. Los entendería. Pero no, ni siquiera son amenazados. Es un nivel de servilismo absoluto. Y por conveniencia. Es porque conviene, obviamente. Es plata por no trabajar. La opción A es plata y no trabajar. La opción B es no plata, trabajar. La única diferencia es que con una te vas a dormir tranquilo, con la conciencia limpia, que para algunos será un valor y para otros no. ¿No es cierto? A ver. No sé qué otro ejemplo puedo darles, pero ustedes están quemando las pestañas estudiando y saben perfectamente que el día de mañana, cuando van a tener que una complejidad para conseguir trabajo, una vez que consigan trabajo, no se salvan para toda la vida, van a tener un salario docente. Ahora, ustedes están movilizados por algo más que la plata. Si no, no harían esto. ¿O no? Harían otra cosa. No sé, se dedicarían a la especulación financiera. No sé, tratarían de... No quiero sonar machista con nada, pero digo, buscarían la plata de una forma más sencilla que elegir una carrera docente. Ahora, a ustedes les importa agarrar el camino difícil y del esfuerzo porque les importa al fin del día decir, estoy haciendo lo que quiero hacer, estoy haciendo lo que siente mi corazón, estoy haciendo lo que mi vocación dicta, porque quiero irme a dormir y estar feliz de mis elecciones y feliz conmigo misma, ¿no? Bueno, ahora, si a ustedes les ponen un bolquete de guita y no tienen ni que estudiar ni que trabajar, tienen la plata y lo único que tienen que hacer es aceptar no trabajar y no estudiar. Qué difícil decir que no. Qué difícil decir que no. Bueno, yo sé que muchos tendrán... Si vos sabés, estás seguro de tu camino, obviamente que... Pero bueno, es muy difícil, como vos decís, tomar esas decisiones. Es difícil. Cuando vos tenés un enfoque, vas por lo que querés. Es difícil y encima... Imagínate que mucha gente que ve esa plata no sabe, no es consciente de que le están comprando el silencio. No es consciente. Hay algunas personas que han aceptado la plata de Tenaris y que a los 2 o 3 años se encuentran en una situación de que viene, por ejemplo, ha venido a Campana un abogado que se llama Pablo Yonto, muy famoso por llevar adelante los juicios de lesa humanidad. Y el tipo viene y ahí descubren
a qué venía el tipo, qué venía a hablar, qué venía a denunciar, y se dan cuenta, pero yo no puedo publicar esto que me está diciendo este tipo. Si está hablando mal de los Roca, está hablando mal de Tenari, está hablando de un montón de cosas, yo esto no lo puedo. Ahí se dan cuenta. Primero agarraron la plata y después se dan cuenta. Y la censura es autocensura. No hace falta que lo llamen por teléfono, che, no puedes publicar esto. Se dan cuenta solo. ¿Cómo va a perder una fuente de dinero tan importante que encima es dinero a cambio de nada? El dinero no es por hacer, es por no hacer. El dinero no es por decir, es por no decir. Bien, tenemos que apurarnos porque queda poco tiempo. Bueno, cuando la información, los medios lo que hacen es recibir información de las partes interesadas. Pueden ser políticos, pueden ser gobiernos, pueden ser gestiones, puede ser una empresa. Te dan el producto listo para que vos lo publiques. Pensemos en una página web como clarín.com. Te dan la nota ya hecha, ya tipeada, con el título, con la bajada, con la foto que tenés que usar. Lo único que tenés que hacer es copiar y pegar. No tenés que salir a la calle a averiguar, nada. Está listo el producto. Te lo dan listo, te ahorran el trabajo y encima te pagan. Así funcionan los medios. Así funcionan los medios. Cuando voy a hacer un ejemplo rapidito, voy a entrar a 360 Noticias. A ver. Acá está, estoy entrando a la web. Ay, bueno, justito, pero no podía ser mejor. Mi internet se está andando lenta, pero les voy a leer la primera noticia, la que se ve como más importante. ¿Recuerdan que en el texto anterior de la agenda setting dijimos que los medios tenían formas de hacernos saber cuáles eran las noticias más importantes? Bueno, en el caso de una web, la primera noticia que veo, la más grande, la que tiene una foto, la tipografía más grande, dice: más agro, más futuro. Bayer impulsa la tercera edición del programa que conecta a los jóvenes con la innovación y el agro. Bayer. ¿Ustedes creen que Diana Costicci, por iniciativa propia, se puso a escribir y averiguar lo que hace Bayer? No. Simplemente copió y pegó lo que le llegó por mail, ya hecho desde Bayer por comunicadores sociales consagrados, egresados de la UBA, que son monstruos escribiendo. Por eso están trabajando en Bayer, porque para trabajar en Bayer hay que ser grosso escribiendo, porque tenés que justificar las cosas que hacen, ¿no? Camuflarlas. Y lo pone en primera plana. Lo único que tuvo que hacer ella fue copiar y pegar y recibir una transferencia. ¿Qué creen que va a decir esa gacetilla? ¿Lo que piensa Diana Costicci o lo que piensa Bayer? Lo que piensa Bayer. Bueno, esa nota va a hablar algo del glifosato, el desastre ambiental en Estados Unidos, las consecuencias del glifosato en las hortalizas, de que es una sustancia cancerígena, del desastre en el barrio Los Pioneros. No. Entonces, ¿ven cómo es cómo van a ser los contenidos mediáticos en un sistema en el que las noticias son provistas por las partes interesadas y que encima hay plata de por medio? Bueno, los contenidos de los medios van a estar supeditados a quien pueda pagarlos. Ahí tenés un tercer filtro. Entonces se me ocurre, me voy a decir algo capaz que una burrada, esto de que hablas de Bayer y de la contaminación y el glifosato. Ella después sale mucho con su bandera de los bomberos voluntarios y los incendios, y es como una contradicción, ¿no? En lo que estás defendiendo, lo que estás publicando. Mira, yo está excelente lo que decís. Mira, mi intención no es hablar mal de nadie, yo solamente voy a decir algo que dijo ella, Lo dijo ella, no lo dije yo. Ella, estando en un programa de radio, contó que no sé qué clase de discusión había tenido con la gente de Action. Creo que el problema fue esto, que cada vez que había un problema con Action, con el fosforito, con el catalítico que tiraba mucho humo, mucha contaminación, ella estaba hinchada las pelotas de que la gente le mandara mensajes a su página en vez de mandarle a Action, ¿no? Y que ella le pedía explicaciones a Action y Action no se las daba, y discutieron por esto, ¿no? Porque ella está hinchada las pelotas de que le preguntaran a ella. Se peleó con Action
y Action le cortó la pauta, le cortó el anuncio, le cortó la plata. Y ella en un medio de comunicación, en una radio, contaba jocosamente de que sí, es un garrón, perdí la pauta de Action, y dijo esto, pero al menos ahora puedo decir lo que quiera. Ahora, cuando haya humo en la calle o con lo que sea, yo voy a poder salir y hacer un vivo y reportarlo. Por eso yo amo la espontaneidad y la frescura de esa chica. Es cristalina. Dice lo que piensa tal cual. Y es así. Ella, en el momento en que dejó de percibir la pauta, se sintió libre de publicar lo que quería. ¿Se entiende? O sea, si no se peleaba, ella se callaba la boca. Porque seguía cobrando. Ni hablar si a un medio de comunicación lo financia un partido político. ¿Qué vas a decir? Vas a decir lo que le caiga en gracia a ese partido político. Bien, vamos al cuarto filtro. Es impresionante cómo me fui por las ramas y ahora voy a tener que hacer todo muy rápido, pero bueno. Cuarto filtro. Las contramedidas y correctivos disciplinarios de los medios de comunicación. Repito, las contramedidas y correctivos disciplinarios de los medios de comunicación. Este cuarto filtro lo podemos ver en acción cada vez que un medio masivo de comunicación dice algo que no tiene que decir. Ahí se activa como un protocolo de defensa del sistema en el que un número de respuestas, un número de acciones orquestadas por las élites gubernamentales y económicas van tipo cardumen de pirañas a atacar y a deslegitimar al medio rebelde. Cuando hay una voz que está diciendo algo que es muy perjudicial contra el status quo, contra el sistema capitalista, contra las élites, contra esta configuración empresarial y mediática, salen todas las respuestas a la yugular a tratar de neutralizar esa voz. Claro, eso es lo que yo decía de que es hasta peligroso, que empezás a tener presiones de los más grosos, ¿o no? Claro, pero lo que vos decís tiene que ver con, pienso, decime si me equivoco, que te amenacen tipo clandestinamente y te digan, che, Y sí. bueno, ¿O no pasa eso? Eso sí pasa, pero acá lo que estamos hablando Esto sería como son castigos financieros, ¿o no, profe? Claro, pero lo que dice Florencia sería algo como una apretada por atrás, que no se ve. Te amenazan de alguna forma que que la gente no se dé cuenta, ¿no? Una apretada. Pero acá lo que estamos hablando en este cuarto filtro es de respuestas de un ataque que sí se ve, que se da a través de los medios. ¿Se entiende? Aparece un medio diciendo algo que no debería decir. Por ejemplo, que Bayer está realizando un ecocidio con su glifosato en todos los campos de Argentina. Y que el glifosato está prohibido en casi todo el planeta menos acá. Bueno, ahí hay un interés grande que se está tocando. Lo mismo que si hoy se empieza a hablar en términos de tenemos que volver a un estado grande y que... Perdón la burrada. ¿El glifosato es un insecticida? Claro, un pesticida, sí. Ah, ok. Sí. Está bien. Hay toda una legislación con respecto al glifosato. Se puede utilizar, pero tiene que estar a determinada cantidad de metros de las escuelas y en determinadas dosis. Y bueno, y también Bayer, hablando de monopolios, oligopolios, creo que es uno de los 2 o 3 productores mundiales de glifosato, con lo cual no podés escapar de Bayer para comprar glifosato. O sea, están mal por todos lados. Por la condición oligopólica y porque envenenan el medio ambiente, ¿no? Estamos hablando de Monsanto. Tenemos Bayer acá cerca entre Campana y Zárate, ¿no? Bien. Entonces, se trata, el cuarto filtro, ¿no? De la presión que ejercen estos grupos de interés
con el fin de controlar los contenidos. Cuando algún medio sale y dice algo que no debería estar diciendo, salen a la yugular a romperlo en 1000 pedazos. Esto se puede ver, por ejemplo, en algunas reacciones que han habido. Pensemos que en el año 88 no había Instagram y redes sociales, ¿no? Pero hubo un dirigente político, hay un dirigente político, que ahora está en medio de un quilombo, pero bueno, que osó decir que en Argentina había mucha tierra ociosa y que no podía ser que los argentinos no solo ya no podemos soñar con tener nuestro propio terrenito, sino que ahora nos cuesta hasta alquilar, ¿no? Y que dijo que si un día él era gobierno, iba a hacer una repartija de las tierras ociosas y desérticas de este país. Y cuando dijo eso, se activó este protocolo, este cuarto filtro, y de todos los sectores concentrados del poder mediático en Argentina, salieron a pegarle comunista, zurdo de mierda, hippie con OSDE, estos delirantes que fracasaron en Cuba, en China y en no sé dónde. Es decir, cuando alguien o un medio emite un mensaje que está abiertamente en contra de los intereses de las élites, los medios que juegan en tándem con estas élites salen a callar esa voz, a romperla, a desarticularla, a desactivarla. Esto pasó, por ejemplo, en el año 2003, en la guerra de Estados Unidos contra Irak. Hubo un grupo de periodistas en Estados Unidos que empezó a decir, che, me parece que esto de que hay que atacar a Irak porque tiene armas de destrucción masiva, me parece que es chamullo. No hay ninguna prueba de que sea así. Y la realidad es que el único país en el mundo que utilizó armas de destrucción masiva nucleares fue Estados Unidos, somos nosotros. Ahí hubo todo un dispositivo de los medios concentrados norteamericanos para salir a desacreditar a estos periodistas, a acusarlos de un sinfín de cosas. Y el ataque, cuando es sostenido en el tiempo, que necesita mucha plata para ser sostenido en el tiempo, hace que estas voces se terminen callando, que no puedan resistir la embestida. De esta forma funciona el cuarto filtro. El ataque sostenido del status quo para acallar una voz hace que finalmente esta voz se acalle. ¿Y eso lo puede lograr, qué sé yo, a través de demandas para que se callen los periodistas? ¿O cómo sería eso? Demandas pueden ser, pero acá lo más importante es el ataque mediático, que está a la vista de cualquiera, que no involucra un juicio o una penalidad. Es como, por ejemplo, no sé, que se me ocurre ahora, no sé. ¿Qué podría ser algo muy polémico que el status quo quiera desarticular? No sé qué se podría decir. Bueno, esto. Ahora, el punto 5 que vamos a ver ahora, podría ser un ejemplo, ¿no? Porque estamos en un momento de la historia argentina en que se utiliza mucho este punto 5. El punto 5, el filtro número 5, Chomsky lo llama el anticomunismo. El anticomunismo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, de nuevo, esto Chomsky lo escribió en el año 88 y en el 89 cayó el muro de Berlín. Y en el 89 se disolvió, en el 90, 89-90 se disolvió la Unión Soviética. O sea, tenemos que contextualizar cuándo escribió esto. Hoy podemos pensar, pero profe, estamos en 2026, ¿qué mierda vamos a hablar de anticomunismo? ¿No? Vamos a ver cómo anticomunismo es un concepto que se puede cambiar por algún otro. No hace falta que hablemos específicamente del comunismo, sino de la estrategia de llamar a alguien de alguna forma con una etiqueta para desarticularlo, para desacreditarlo. Pero da la casualidad que estamos en un momento de nuestra historia que pese a que el muro de Berlín cayó hace muchísimos años, casi 40, vivimos en un país hoy, que acá yo no voy a hacer juicios de valor, pero esto es la realidad dura y pura,
en que el presidente de la nación está permanentemente alertando sobre el peligro del comunismo. Está diciendo zurdos de mierda. Váyanse, los comunistas que se vayan a vivir a Cuba, que vayan a Venezuela, ¿no es cierto? Que se pelea con Rusia y que habla en términos de comunismo y capitalismo, como si hubiera alguna discusión. Hoy no hay ninguna discusión. Hoy el mundo no discute capitalismo o comunismo. Es una discusión anacrónica que este hombre trae a la discusión, no tiene pie ni cabeza. Bien, ¿cómo funciona este filtro del anticomunismo? Como acabamos de decir, el anticomunismo quizás ya esté obsoleto, porque en el mundo, salvo en Argentina, aunque tengo que hacer este paréntesis, no se está discutiendo sobre esto. Pero dice Chomsky que esto del anticomunismo puede extrapolarse a casos actuales y a otros conceptos. Estos resabios ideológicos que quedan del anticomunismo siguen vivos en los medios. ¿Cómo? Con la promoción del individualismo, con la exaltación de todo lo que sea proempresa, el ataque a los estados, sobre todo al estado de bienestar, a la intervención del Estado. En nuestro caso en Argentina lo vemos también con el ataque a la justicia social como concepto. O sea, se acusa de comunistas a medios y a periodistas con el solo fin de desacreditar sus contenidos, convirtiendo, dice el autor, la asociación de ideas de izquierdas en una condena moral. Esto de asociar ciertas ideas con una condena moral está basado en algo que supo hacer muy bien el nazismo, con Joseph Goebbels a la cabeza, que es la regla de la simplificación y del enemigo único. La regla de la simplificación y del enemigo único. Esto es, tenés un problema muy complejo en el que participan muchos actores y vos, para lograr adhesión de las masas, simplificás el problema y lo reducís a un solo enemigo. Sería como decir en Argentina, la inflación es culpa de los Kirchner, ¿no? Redujiste el fenómeno de la inflación. ¿Vieron esto que dicen del riesgo Kuka? Bueno, reducís un fenómeno que es muy complejo a una sola cosa y mostrás que el enemigo es uno solo. Simplificar el problema sirve para que sea más fácil aprenderlo. Y eliminar numéricamente muchos enemigos, porque la cabeza tiene que pensar en muchos actores, y simplificarlo todo en uno, hace que el objetivo comunicacional de manipulación sea más sencillo. Entonces, esto lo que hace, la acusación de anticomunista a alguien, la anula. No permite discutir nada. Si vos estás diciendo, che, pero yo quiero tan sencillamente como que el Estado reconozca que yo trabajé toda mi vida y que merezco una jubilación, que no me hayan aportado todos estos años, no significa que yo no haya trabajado y que no me haya forzado, ¿no? Que yo quiera un Estado que no permita que los monopolios sean cada vez más grandes. Y entonces, el querer esas cosas que son complejas y que merecen cierta discusión, análisis, cuando vos te acusan de comunista se terminó la discusión. Es como decirte que tenés SIDA, ¿no es cierto? Se simplifica algo y se lo estigmatiza. De esta forma, el filtro es gigantesco. ¿Por qué? Porque solamente puede pasar
a la arena mediática aquel discurso que no es acusado de comunista. Quizás este es el filtro más gigante de los 5. Si el espectro ideológico es este, y tenemos mitad comunista y mitad capitalista, este filtro corta a la mitad lo que se puede decir. Ahora, esto es crear un nosotros y un ellos. Si vos pedís que se aumente el presupuesto para las universidades, o que se den más recursos a los hospitales, o que se regule la tarifa del colectivo, ¿no? Porque no puedes gastarte todo tu salario en viajar en colectivo a trabajar, ¿no? Bueno, eso es comunismo. Listo, no se discute el tema. No se discute quién se queda las ganancias de las empresas oligopólicas de transporte. No se discute cómo puede ser que no haya plata para presupuesto educativo, pero todos los días vemos que nos enteramos de que hay un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Y pareciera que pedir más presupuesto para los hospitales se puede neutralizar ese argumento con y hay que auditarlo, hay que ver qué hacen con la plata. En realidad los que reclaman son los sindicalistas, no los trabajadores. Los trabajadores trabajan porque se reconocen como trabajadores esenciales, ¿no? Ustedes pronto van a ser, si ya no lo son, pronto van a ser docentes y les van a decir, che, ustedes son esenciales, ustedes tienen que laburar. Agarren la pala, ¿qué se van a estar quejando porque ganan 2 pesos? Tienen que trabajar igual, ¿no? Bueno, si deciden luchar, son comunistas. Y eso ya las desactiva, simplifica el problema y las pone en el ellos, no en el nosotros. Ustedes son parte del enemigo ahora. Ahora, lo que es importante es que esto de anticomunismo se puede reemplazar por otro concepto. Ayer fueron los comunistas. Antes de ayer podían ser los terroristas. Pensemos en el año 76. El enemigo único eran los terroristas. Después fueron los populistas. Después fue la casta. Después fue la agenda woke. No sé si escucharon hablar, la agenda woke. Bueno, puede cambiar el nombre, puede cambiar el concepto. Lo que no cambia es la forma, el mecanismo. Etiquetar a personas o grupos sociales o a ideas dentro de una categoría que ya está moralmente condenada. Vos tenés un argumento válido de alguien, lo neutralizás poniéndole una etiqueta que ya está moralmente condenada. Estos son los 5 filtros que funcionan en los medios masivos de comunicación, que funcionaban en esta época de la historia, en 1988 en Estados Unidos, pero que funcionan hasta el día de hoy. Y ahora, en los 10 minutos que nos quedan, perdonen que la haya hecho tan larga, la clase anterior no fue tanto, así que bueno, prometo compensar la que viene. Aparte ya entramos en el mundial y lo importante empieza a ser el mundial, no esto, eso lo tengo claro, espero que ustedes también. El segundo tema se llama los límites de lo expresable. Los límites de lo expresable. Ya saben, una pregunta va a ir por el lado de los filtros, la otra pregunta por los límites de lo expresable. Entonces, estos 5 filtros reducen notablemente, drásticamente lo que se puede decir en los medios de comunicación. Reducen notablemente, drásticamente, el universo de lo que se puede transformar en noticia. Aquellas cosas, informaciones que provengan de las élites, pasan el filtro, no tienen drama. Se quedan en el camino informaciones disonantes, voces alternativas, más pequeñas, con menos bancada económica, ¿no? Ahora, en democracia, para que todo esto pueda darse, para que se pueda salir con la suya, todo este aparato, es necesario generar una fachada, una ilusión de que hay un debate, una ilusión de que hay multiplicidad de voces.
Sabemos que no la hay, que es una mentira, pero tenemos que mostrarle a la gente la simulación de que hay. Como un espejismo, ¿no? Entonces, tenemos que mostrarle a la gente que hay un debate, que hay ideas que están en disputa, que hay voces distintas que están confrontándose. Ahora, la clave es que ese debate, y acá empiezo a definir lo que es los límites de lo expresable, es que ese debate se dé dentro de límites que estén bien definidos. Piensen en algo así como un corralito. ¿Vieron el entrenador de fútbol que está ahí en el banco de suplentes y que tiene un corralito por donde puede caminar si se sale de ahí el cuarto árbitro lo puede amonestar? Bueno, dentro de ese corralito, dentro de esos límites, el debate no solamente puede ser posible, sino que este sistema perverso tiene que tratar de incentivarlo. Pero solamente dentro de esos límites. ¿Qué significa solamente dentro de esos límites? Quiere decir que tiene que darse dentro de los límites institucionales del discurso. Se tiene que poder permitir e incluso fomentar el debate, incluso enérgicos debates con críticas, disidencias, siempre y cuando no se toque lo importante, que es el sistema de presupuestos y principios que tiene la élite. Podemos discutir largo y tendido si los alquileres están baratos o están caros, sacarnos los ojos de si está bien la ley de alquileres. Podemos discutir ¿qué pasó? Que nuestros padres todos tenían a los 40 años un departamento, una casa, y nosotros no. Podemos discutirlo largo y tendido y hacer paneles con gente que piensa una cosa y gente que piensa la otra. Es más, no solamente podemos, sino que debemos hacerlo, porque eso ayuda a la ilusión de que hay debate. Ahora, lo que no se puede es salirse de los límites del debate, de los límites de lo expresable. ¿Qué sería salirse de los límites de lo expresable? Discutir la propiedad privada. Discutir lo que este dirigente planteaba, ¿no? Que el Estado le dé, ya que tiene tierras al pedo, que le podría dar una parcela o 2 o 3 a cada ciudadano argentino, efectivamente lo concrete. Eso es salirse de los límites de lo expresable. Las tierras ociosas se le pueden dar a Luis en Bariloche para que haga su mansión. Puede estar media Patagonia en manos de 3 británicos. Lo que no puede estar en poder de la gente. Hay cosas que no se pueden tocar, que no se pueden discutir y que no se pueden debatir. Que son los intereses de estas élites, de este status quo, de este sistema de acumulación. Ahora, hay muchas cosas que sí se pueden discutir y que está bien que se discutan porque ayudan a generar la idea de que en las sociedades democráticas, con estos medios de comunicación, existe el debate. Es una ilusión, es un espejismo. Dice Chomsky que el establecimiento de los límites del debate mediático es la técnica más eficiente para cercenar todo intento de actuar contra el poder económico estatal y para generar esas ilusiones necesarias que mantienen el espejismo de la democracia. Los límites de lo expresable son el mecanismo más eficaz para el control del pensamiento. Es decir, el funcionamiento se basa en esta premisa. Los medios de comunicación fijan un debate público que excluye sistemáticamente todo lo que se salga del consenso institucional de las élites. En criollo, discutir sobre temas A, B, C y D, no solamente podés hacerlo, sino que te invito a que lo hagas, porque me ayudás a generar el espejismo de que hay debate. Pero los temas F, G, H, I no se pueden discutir. Ahí están los límites de lo expresable. Esto está cuidadosamente diseñado
para dar la ilusión de democracia, la ilusión de debate, la ilusión de pluralidad de voces, la ilusión de que hay libertad, cuando en realidad no la hay. El debate verdadero, que sería discutir los temas que cambiarían este sistema, no se pueden dar. En relación a esto que acabo de decir, dice el texto, estas fronteras al debate abierto son más eficientes en las democracias, donde la propaganda es tan necesaria como el garrote a las dictaduras, pues no se puede silenciar el debate. Y de hecho, dice, esta es la aclaración importante, en un sistema de propaganda que funcione adecuadamente, no debería silenciarse este debate, puesto que si queda constreñido a unos límites adecuados, tiene una naturaleza que sirve para reforzar el sistema. ¿Se entiende? El debate, siempre que esté controlado entre estas cuatro paredes, entre esos límites, siempre que se dé dentro del corralito, no solo se puede dar, sino que tenemos que incentivar a que se dé. Pero siempre teniendo el control de que no se escape de esos límites. Que no se toquen los temas que verdaderamente importan que se toquen. Para terminar, la conclusión de Chomsky es obviamente pesimista en cuanto a la función de los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación, según Chomsky, son instituciones ideológicas, efectivas y poderosas que llevan a cabo una función propagandística de apoyo al sistema. Repito, llevan a cabo una función propagandística de apoyo al sistema. ¿Esto saben a qué me suena a mí? No sé si ustedes están de acuerdo. ¿Se acuerdan que en la industria cultural, en el texto de la industria cultural, parecía que estábamos indagando fuerte en el aparato ideológico del Estado cultural? En el texto de Freire y en el final del de Althusser hicimos foco en el aparato ideológico del Estado escolar. Bueno, acá parece que estuviéramos hablando del aparato ideológico del Estado prensa y comunicación. Todos al servicio de lo mismo, en su aparente heterogeneidad, cultura, educación y ahora medios masivos de comunicación, todos al servicio de lo mismo. Todos al servicio de reproducir un sistema que tiene como intereses los intereses de una minoría, de una élite. Bueno, repasemos lo que queda de acá al final de la cruzada y ya nos vamos. Tenemos texto de Freinet. Sí. Presencial el miércoles que viene, que es, ya les digo, 17. Tenemos el texto de Freinet, que es un texto de educación, que tiene menos carga política que el de Freire y es más de dentro del aula, es más de aula, más que de política. Así que por ahí si están un poco hartas de estos temas tan deprimentes, el de Freinet puede gustarle un poco más. Léanlo. Es más fácil, pero es más largo también el texto. Es más largo, pero lo leen rápido, porque no se tienen que detener a pensar qué está diciendo, es fácil. Después, si no recuerdo mal, en el cronograma, acá lo estoy viendo, el 24 del 6 tenemos virtual, clase de repaso, en la que yo les voy a ir diciendo, esto no lo tuvimos para el primer parcial, así que está bueno, dónde hacer foco. O sea, hacemos un repaso rápido por los 5 textos, que son Freire, teoría hipodérmica, teoría de la agenda setting, Chomsky y el que nos queda de Freinet. Les voy a decir dónde hacer foco y vamos a repasar los conceptos más importantes de cada texto. Y después, el 1 del 7, tenemos parcial presencial. Y el 8 del 7, recuperatorio virtual. ¿Estamos?
Muy bien. Nos vemos entonces el miércoles. Espero que estemos de ánimo todos porque ganó Argentina el martes. Y lean el texto de Freinet, que es un poco más largo que estos, pero mucho más fácil. Nos vemos. Ok. Gracias, profesor. Gracias. Adiós. Chao, chao. Chao.